¿Cómo pudo suceder? An air accident killed 71 passengers. Passenger jet and a cargo plane collided. ¿Cómo es posible que dos aviones colisionen en un espacio tan ilimitado? ¿Y quién, 2 años después del accidente, mató al controlador aéreo? El 1 de julio de 2002, a las 21:35 horas, un Tu-154M en ruta de Moscú a Barcelona colisionó con un Boeing 757 de carga, que realizaba su vuelo programado de Bérgamo a Bruselas. La colisión ocurrió al norte de la ciudad alemana de Überlingen, sobre el lago de Constanza. El desastre aéreo causó la muerte de 71 personas. La tripulación del Boeing de carga de DHL pasó todo el mes de junio de 2002, viajando entre Bahrein, Bérgamo, Bruselas y de vuelta a Bahrein. El 1 de julio, a las 13:30, la tripulación, compuesta por pilotos británicos y canadienses, despegó de Bahrein y se dirigió hacia Italia. 6 horas más tarde, aterrizaron de manera segura en el aeropuerto de Bérgamo, Italia. Al mismo tiempo, el Tu-154 que transportaba pasajeros despegaba de Moscú con destino a Barcelona. La tripulación del Tu-154, compuesta por 5 miembros, incluía al capitán, un instructor que ocupaba el asiento de primer oficial, un navegante, un ingeniero y un segundo piloto que no estaba a cargo durante este vuelo. El Tu-154 alcanzó y mantuvo un nivel de vuelo de 360, equivalente a una altitud de 11 kilómetros. 2 horas después, el Boeing despegó de Bérgamo con destino a Bruselas, mientras el Tupolev ya volaba por el espacio aéreo europeo. El Boeing 757 ascendió al mismo nivel de vuelo que el Tu-154. Control de tráfico aéreo, Zúrich, Suiza. Dado que el tráfico aéreo suele disminuir por las noches, uno de los 2 controladores se retiró a descansar. 10 minutos después, su asistente lo siguió, y no regresarían hasta la mañana, dejando a Peter Nielsen a cargo de cubrir a 3 personas y monitorear 2 pantallas al mismo tiempo. Peter controlaba los aviones en el nivel de vuelo superior en una pantalla y los vuelos a baja altitud en otra, designada para la aproximación a Friedrichshafen. Así, el Boeing 757 y el Tu-154 aparecían en la misma pantalla, mientras que la otra mostraba un A320 que estaba retrasado. Este vuelo retrasado distrajo al controlador, impidiéndole instruir a la tripulación del Tu-154 para que descendiera, a pesar de que ambos aviones estaban a la misma altitud y en trayecto de colisión. Si Peter Nielsen hubiera dado la orden de descenso al Tupolev, estos 2 vuelos podrían haberse salvado. Desafortunadamente, estaba ocupado gestionando el Airbus, específicamente tratando de contactar con el control de tráfico aéreo de Friedrichshafen para transferirles el A320, pero la comunicación se cortó. Como resultado, pasó los últimos 5 minutos antes de la colisión concentrado en resolver el problema del Airbus. Al mismo tiempo, la tripulación del Tu-154 empezó a comentar sobre el avión que se acercaba y que veían en el radar. Fue en ese momento cuando el sistema de alerta STCA del ATC de Karlsruhe se activó, lo que llevó al controlador local a intentar contactar a Peter para advertirle sobre la posible colisión. Sin embargo, la línea telefónica se cortó nuevamente. El STCA es la señal de alerta de conflicto a corto plazo que aparece en la pantalla del terminal de ATC cuando la separación mínima entre aviones podría estar en peligro. Cada aeronave envía esta señal tanto al sistema STCA en tierra como al sistema TCAS a bordo, aunque estos 2 sistemas no están conectados. El primer oficial del Boeing le pasó los controles al capitán con la intención de ir al baño, pero se detuvo al recibir la advertencia del TCAS sobre la peligrosa aproximación. El TCAS les recomendó descender, así que el capitán desactivó el piloto automático y empujó el yugo hacia adelante. Solo 23 segundos después, es decir, 13 segundos antes de la colisión, informó a ATC sobre la situación. Los aviones estaban ahora a solo 24 kilómetros de distancia. El TCAS.
Sistema de alerta y evitación de colisiones en tráfico. Es un sistema diseñado para reducir el riesgo de colisiones en el aire. Funciona escaneando el área alrededor del avión para detectar otros aviones equipados con TECAS. Todos los aviones que pesan más de 5.700 kilogramos o que están certificados para transportar más de 19 pasajeros deben contar con este sistema. La tripulación del Tupolev también recibió un aviso del TECAS. Look here, it's showing 0. Traffic. 2937, descend to flight level 350 and increase speed. There is another flight crossing your path. Finalmente, el controlador ATC dio la orden al Tu-154 de descender, pero sus instrucciones no reflejaban la urgencia de la situación. Al ver que el Tupolev empezaba a descender, Peter Nielsen pensó que el problema estaba bajo control y regresó al A320, cuya tripulación ya había intentado comunicarse con él en 2 ocasiones. Este descuido le hizo no notar que el B-757 también había comenzado a descender siguiendo la recomendación del TECAS, y la tripulación del Boeing no le informó al respecto. Mientras tanto, el TECAS recomendó a la tripulación del Tupolev que ascendiera. Climb now. TCS says we should climb. ATC told us otherwise. Otherwise? Finalmente, el controlador ATC dio la orden al Tu-154 de descender, pero sus instrucciones no reflejaban la urgencia de la situación. Al ver que el Tupolev empezaba a descender, Peter Nielsen pensó que el problema estaba bajo control y regresó al A320, cuya tripulación ya había intentado comunicarse con él en 2 ocasiones. Este descuido le hizo no notar que el B-757 también había comenzado a descender siguiendo la recomendación del TECAS, y la tripulación del Boeing no le informó al respecto. Mientras tanto, el TECAS recomendó a la tripulación del Tupolev que ascendiera. 2937, descend to flight level 350 and increase speed. Increasing speed to 350. Peter no estaba al tanto de las instrucciones del TECAS a bordo y no se dio cuenta de la ubicación del B-757. El capitán del Tupolev empujó el yugo hacia adelante, aumentando la velocidad de descenso a 10 metros por segundo. Los pilotos debatieron nuevamente sobre la advertencia del TECAS y la aproximación del B-757, que estaba a 18 kilómetros y ya visible para el capitán. El Boeing siguió las instrucciones del TCAS y también incrementó su velocidad de descenso. 2937, you have an incoming plane at flight level 360. I see him. Peter informó a la tripulación que el Boeing estaba a la derecha, pero ellos ya habían visto el avión a la izquierda. Además, la tripulación del Boeing intentó informar al ATC de su descenso, aunque no se les escuchó debido a interferencias en la señal. El TCAS aconsejó al Tu-154 que aumentara su ascenso. Shouldn't we be climbing? 2 segundos antes de la colisión, los pilotos del Boeing empujaron los yugos completamente hacia adelante. Hurry up, hurry! Las trayectorias de los 2 aviones se cruzaron en ángulo recto a una altitud de 5.000 pies, es decir, 10.600 metros. Ambas tripulaciones se vieron justo antes de la colisión, pero debido a la velocidad de aproximación de 1.300 km por hora, simplemente no tuvieron tiempo para desviarse. La gestión del ATC de Zúrich sabía que durante muchos años solo había un controlador operativo durante la noche. En general, parecía factible manejar 2 pantallas simultáneamente, por lo que Peter Nielsen no pidió ayuda. La Oficina Federal Alemana concluyó que contar con solo un controlador durante el turno nocturno era insuficiente. Al mismo tiempo, la integración del TECAS en la aviación en 2002 fue incompleta y no siguió los consejos de los fabricantes, ya que las instrucciones de la ICAO y de las autoridades nacionales de aviación no estaban completamente estandarizadas. De hecho, estas instrucciones a menudo se contradecían entre sí. Hoy en día, estas limitaciones se han resuelto y las advertencias del TCAS se consideran más fiables que las del ATC.
Por lo tanto, ya sea ascendiendo o descendiendo, los pilotos siguen las alertas del TCAS, informando de sus acciones al ATC, desastres aéreos. Se trata de Vitali Kaloyev, un hombre cuya vida se vio irreversiblemente alterada por una trágica colisión que terminó con la vida de su amada esposa, Svetlana, y sus dos hijos pequeños, Konstantin, de 10 años, y Diana, de 4 años. A medida que se desarrollaba la investigación de la tragedia, ninguna de las partes responsables ofreció disculpas ni asumió su responsabilidad por la pérdida de la familia de Kaloyev. Esta falta de remordimientos aumentó el inmenso dolor que sufrió Vitali Kaloyev. En el verano de 2003, desesperado y en busca de respuestas, Kaloyev visitó las oficinas de Skyguide, interrogó a los empleados sobre la catástrofe y exigió reunirse con el controlador aéreo Peter Nielsen, que había estado de guardia aquella funesta noche. Sin embargo, sus súplicas no obtuvieron respuesta. Decidido a enfrentarse a Nielsen, Kaloyev consiguió localizar su dirección con la ayuda de detectives. El 24 de febrero de 2004, llegó a la casa de Nielsen en Kloten, Suiza, en busca de un diálogo que esperaba que le permitiera cerrar el caso. El encuentro derivó rápidamente en un episodio de violencia. En un momento de rabia y dolor, Kaloyev atacó a Nielsen, apuñalándolo varias veces antes de huir del lugar. Kaloyev afirmó más tarde que pretendía pedir disculpas a Nielsen, pero su versión de los hechos fue recibida con escepticismo. Admitió ante los periodistas que ese relato había sido inventado por sus abogados en un intento de atenuar su condena. La verdad, según reveló Kaloyev más tarde, era que no había ido a casa de Nielsen con intención de matarle, sino para mantener una seria conversación. Cuando Nielsen intentó cerrar la puerta, las emociones se apoderaron de Kaloyev. Sacó un cuchillo y, en un momento de rabia incontrolable, le causó heridas mortales. En octubre de 2005, Kaloyev fue declarado culpable de asesinato por el tribunal suizo y condenado a 8 años de prisión. Sin embargo, un año después le redujeron la condena, y en 2007 fue puesto en libertad por buena conducta y regresó a Rusia. Este vídeo se basa en el informe oficial publicado por la Oficina Federal Alemana de Investigación de Accidentes Aéreos, constituyendo una versión resumida del hecho. Si te ha parecido interesante este video, dale un like y compártelo con quienes creas que también lo disfrutarán. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario abajo con tus impresiones o cualquier pregunta que tengas. Tu opinión es muy importante para nosotros.